1. Si tienen su Biblia, vamos a Jonás, capítulo 1. Jonás está ahí en los profetas, después de Amós, de Abías, después de Joel. Jonás, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Vamos a leerlos todos juntos. ¿Están ahí? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jonás capítulo 1 dice: Vino palabra a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y por todas cuantas cosas tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que ponga en nosotros corazones receptivos para escuchar y grabar en nuestro corazón tu palabra y darnos la sabiduría para poderla compartir con todo aquello que no te conoce. Gracias, Señor, es en tu nombre que oramos. Amén. Pueden estar sentados. Cuando leí este libro, Jonás, entendí muchas cosas que me había preguntado. Cuando Dios habla, no se puede correr. Como dicen los mexicanos, no se vale correr. No se puede huir. Entendamos que el pecado corre desenfrenado en la sociedad. Abuso infantil, pornografía, asesinato, terrorismo. Parece que el mundo está repleto de violencia, de odio y corrupción. Escuchando todo esto, todo lo que está pasando en nuestra sociedad, nosotros entendemos, también Jonás, escuchando todo lo que estaba pasando en Nínive y esa ciudad, entendemos la necesidad de un juicio. Y es posible que humanamente nosotros como personas deseemos venganza contra todos aquellos impíos y malhechores que hacen tal oprobio. Ahora, en medio de esa situación, siempre Dios va a proveer personas. En este caso, Dios ordena a los creyentes que prediquen el Evangelio. Pablo dice que cuando la maldad se multiplicó, la gracia sobreabundó. Pero si te mandan a predicar a una sociedad como esta, tan impía, tan malvada, contra un malhechor en específico, ¿cuál sería tu respuesta? A Jonás le fue dada la responsabilidad como esta. Les fue dada la responsabilidad de que fuera a Siria a predicarle. Un imperio impotente, imponente, perverso, que era el enemigo más temible en ese momento del pueblo de Israel. Esa gente hacían alarde de su poder, de su destreza, de su crueldad. Era una gente muy perversa en ese momento. El libro de Jonás es mucho más que una historia de un hombre desobediente y un gran pez. Es mucho más que eso. La historia de Jonás es una significativa ilustración de la misericordia y la gracia de Dios para el creyente. Dios siempre tiene su mano extendida para que la gente acepte su palabra y se salve. Según nosotros podemos ver en la palabra de Jonás, nadie era más indigno de merecer el favor de Dios que el pueblo de Nínive, pensando él así.
Esto era algo que Jonás sabía, y que Jonás sabía que en su accionar Dios perdonaría a los asirios, y que Dios lo único que demandaba de ellos era que se volvieran de su pecado y que obedecieran y le adoraran. Cuando nosotros llegamos a Jonás capítulo 1, del verso 1 hasta el final y entrándose al capítulo 2, en el verso 1 dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios está teniendo una conversación con Jonás, le está dando una orden para que Jonás obedezca. Entendemos que la palabra de Dios que está escrita en este libro es inspirada. Es el mismo soplo de Dios mismo tratando con un hombre que ha movido todas las estructuras de su cuerpo, su alma, su mente y su corazón, y que va ahora de parte de Dios a comunicar un mensaje. Dice el verso 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás creía que una respuesta a lo que Dios le estaba mandando era huir de su presencia, era ir en el sentido contrario. Dice el verso 5: y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaban a su Dios. En el 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una gran tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Vamos a poner esto en contexto ahora. El propósito por el que Jonás escribe esto es para mostrar el alcance de la gracia de Dios. El mensaje de salvación es para todo el mundo, no hay excepción. El libro, como dice aquí, lo escribió a Jonás, hijo de Amitai, y el destinatario fue el pueblo de Israel. La fecha de escritura del libro está entre el año 770, 60, está entre el 60 y el 85. Jonás precedió a Amós como profeta. Amós predicó fue profeta por los años 60, por allá, durante el reinado de Jeroboam II, que fue el rey más poderoso que tuvo Israel en el reino del norte. Este fue desde el año 793 hasta el año 753. En este momento, Asiria era un gran enemigo de Israel. Todos saben que en el año 792 ellos lo conquistaron. Aunque el arrepentimiento de Nínive no duró mucho, pues solamente duró hasta el año 612, porque Nínive fue completamente destruida. Pero Dios tuvo un plan desde un principio, desde que mandó a Jonás a predicar la palabra. El versículo clave que se encuentra en el libro de Jonás se encuentra al final, allá en el 4:11, donde dice: y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Es mucho decir que este profeta, que ejerció su oficio desde el año 785 hasta el año 753, este libro que lleva su nombre, solo abre del relato de su desobediencia como acto principal. Muchos de nosotros que hemos leído los profetas, tanto los mayores como menores, no hay un libro tan transparente como Jonás que relate una desobediencia y alguien corriendo al mandato de Dios de una manera tan explícita como esta. Que Dios le diga: oye, tiene que hacer tal cosa, y él diga: no, yo no voy por ahí, y le dé la espalda y se vaya. Jeremías, cuando Dios le dijo: Jeremías, ve y haz esto, él le dijo: Señor, yo tengo problemas, soy maldiciente. Y ahora, ¿cuál es tu excusa? Ninguna, yo voy.
Moisés, Señor, yo no sé hablar. Y no fui yo que le puse la boca al hombre. Ahora, ¿cuál es tu excusa? Yo voy. Y otro que pusieron excusa, pero fueron. Jonás no. Jonás se escondió. Se fue y pagó un pasaje con su propio dinero. Y ahora Jonás está huyendo de la presencia de Dios, como que es algo del cual la gente puede esconderse. No es así. Dios es omnipresente y nadie puede esconderse de su presencia, porque Él está en todo lugar, en todo momento, al mismo tiempo. Ese es Dios. Entonces, en el tiempo en que Jonás está, entendemos que en el año 783 el rey de Asiria es Salmanasar IV. Después de esto viene otro rey que se llama Asurdan III en el año 772. En el año 760 el profeta en ese tiempo está profetizando Amós junto con Jonás. Después Asiria pasa una transformación. Y ahora está reinando Asur-Nirari. Ese es el número 5. Esto es en el año 754. Ahora, el ministerio de Jonás termina en el año 753. Y después de esto, el otro hecho trascendental que va a pasar es la caída de Israel en el año 722. Ahora, nosotros vamos a ver dos puntos clave en este texto de los primeros 5 versículos del libro de Jonás. El primero, cómo obra la soberanía de Dios cuando ejerce un mandato. Y el segundo, el mensaje de Dios es para todo el mundo. Jonás odiaba a Nínive, quería venganza, no misericordia. Por eso él luchó en la dirección opuesta. Él no quería tener nada que ver con esa gente. Y él no tenía nada que ver con ese mensaje que Dios pidió a él que comunicara. Jonás era de la gente que Jonás decía, no, si tú le hiciste, tú la vas a pagar. No, es que tú debes pagar por lo que tú hiciste. No, es que tú no mereces estar bien si tú estás haciendo tal cosa. Jonás era así. Ahora, dice él muy claro, por eso fui a Tarsis. Sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, dice Jonás. Y después le dice, está dispuesto a perdonar, no a destruir a la gente. Eso es realmente lo que él está comunicando. Y nosotros vamos a entender algo. No hay nada ni nadie fuera del alcance de la redención de Dios. Así obra su misericordia. El Evangelio es para todo aquello que se arrepiente y cree. Y nosotros como creyentes tenemos muchas cosas que cumplir. Tenemos que obedecer, tenemos que vivir la palabra, tenemos que orar, tenemos que mantenernos en constante comunión con el Señor, hablando con Él. ¿Y sabe qué también tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio a esas personas que no conocen, no importa dónde estén. Para eso existe la misión de los misioneros. Pero alrededor tuyo, al lado de tu casa, en tu propia comunidad, hay gente que no conoce de Cristo. Hay que orar por aquellos que están lejos del mensaje de Dios. Y esa parte nos toca a nosotros. Hay que buscar la forma de hablarle de Cristo. Y nosotros debemos decirnos y enfocarnos en obedecer incondicionalmente esa parte. Nosotros debemos hacer eso. Ahora, ¿cómo obra Dios soberano cuando Él hace esto con Jonás? Dice el verso 1: vino palabra de Jehová a Jonás. El Señor le dio el siguiente mensaje. El Señor, de su propio aliento, se comunicó directamente con él. Jonás, ve a Nínive a predicarle a esa gente, que escuche el mensaje y se arrepienta.
Nínive en este momento era la ciudad más importante de Asiria. En este momento era una potencia mundial. Nínive en este momento es la ciudad más grande del mundo. Justo en este momento. Pero Nínive tiene 4 cosas de las cuales era culpable. Y Jonás quería que Dios lo juzgara. Jonás quería que Dios los condenara. Jonás quería que Dios hiciera con Nínive como hizo con el cataclismo, que lo desapareciera como hizo cuando Noé. Jonás quería que Dios lo pusiera aparte, que no tratara con ellos. 4 cosas de lo cual el pueblo era culpable. Primero, tener planes malvados contra Dios. En Nahum 1:9 nos dice claramente que lo que traméis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción y no sufrirá 2 veces la angustia. Tenían planes contra Dios. La segunda cosa que tenían era que explotaban a los indefensos. Nahum 2:12 dice: el león descartaba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba de presa su guarida y de carne desgarrada sus cubiles. La tercera cosa de la cual eran culpables, que eran crueles en la guerra. Eran muy crueles. Y ahí lo dice Nahum 2:13 también. He aquí, contra ti declara el Señor de los ejércitos, quemaré y reduciré a humo tus carros, la espada devorará tu leoncillo, arrancaré de la tierra tu presa, le dice el texto, y no se oirá más la voz de tus mensajeros, le dice. Y lo último de lo cual era culpable era que eran idólatras, prostitución, brujería y un sinnúmero de cosas que hacía el pueblo. Porque era un pueblo que vivía de espalda a Dios. Ese pueblo Jonás quería que fuera juzgado. Ese pueblo Jonás quería que fuera destruido porque no conocía a Dios. Dice Nahum 3:4: todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizo, que seduce a las naciones con su prostitución y a los pueblos con sus hechizos. Eran idólatras, eran prostitutas y también eran brujos. Practicaban la hechicería. Ahora, el profeta Jonás trata de huir, pero Dios siempre tuvo el control de todo. En el texto, cuando nosotros seguimos leyendo, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Hay una parte más importante en el verso 4 donde dice que hubo una gran tormenta. Eso nos muestra a nosotros que la soberanía de Dios no se le escapa nada. Dominio sobre los mares, dominio sobre un gran pez que agarró a Jonás y lo llevó hasta su estómago. Y Dios mostró tener la soberanía absoluta y bondadosa de la dirección que Jonás tomaba. Si Jonás creía que corriendo era la solución, no, ya Dios había contemplado eso desde antes. Dios sabía lo que pasaría. Nadie que está señalado para cumplir la obra del Señor puede huir del plan de Dios para su vida. Nadie puede ir en contra de alguien que Dios eligió para su servicio. Nadie puede huir en contra de alguien que Dios eligió para su servicio. Eso es una parte esencial. El mensaje de Dios debe ser para todos. Dice aquí el verso 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento. Eso significa que Dios, en su absoluta control de cada una de las cosas que están pasando, ahora levanta un gran viento. Y cuando nosotros vamos leyendo ese texto más adelante, el barco se está partiendo en dos y Jonás está abajo, durmiendo, tranquilo, como que nada pasa. Y cuando la gente está arriba sacando agua e implorando de rodillas, dicen: pero que eso tiene que venir por alguien. Y Jonás está abajo, durmiendo.
Y dice que alguien fue a buscar. Y le dice, ven, que perecemos. Y él dice, ay, mi madre, ¿por qué es culpa mía? Y aquí viene. El verso 2, levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a esa gran ciudad, alrededor de 800 kilómetros al nordeste de Israel, para que advierta a los habitantes de esa ciudad que se avecina un gran juicio, que yo Jehová lo voy a juzgar. Ve y dile que viene juicio y proclama el evangelio. Si tú se lo proclamas y ellos se arrepienten, habrá misericordia y habrá perdón para todo el que se arrepienta. Ve y habla con ellos. Cuando Jonás llegó allá, solamente dijo 5 palabras. Todo lo que dijo alrededor de 3 días fueron 5 palabras. Y se sentó abajo de un árbol para ver cuando Dios destruyera a Nínive. Pronuncia mi juicio contra esta ciudad, porque lo que he visto, esta ciudad es perversa, su gente son malos y son idólatras y son muy crueles. Eso es prácticamente lo que el Señor está diciendo. Ahora, en Nahum capítulo 3, del 1 al 7, el Señor está diciendo prácticamente eso mismo. Nahum capítulo 3, verso 1 al 7, las Américas, dice lo siguiente: ay de la gran ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña, dice la Biblia. Y en el verso 2 dice: chasquido de látigo, ruido del crujir de ruedas, galopar de caballo y saltar de carro, dice el 2. El 3 dice: carga de caballería, flamear de espada, furor de lanza, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, y tropiezan con los cadáveres, dice el verso 3. El 4 dice: todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizo, que seduce a las naciones con su prostitución y a los pueblos con sus hechizos. Eso era Nínive. El 5 dice: echaré sobre ti inmundicia, te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. En el Imperio Romano se usaba mucho el Coliseo, donde metían a pelear los gladiadores. Eso era un espectáculo que cobraba mucha vida. Todos aquí sabemos que cuando la situación se encontraba en un punto que había cierta fricción entre el César, el pueblo, el Senado, se inventaban estas cosas, un espectáculo. Y eso hacía que se reuniera la gente, que la gente participara de este espectáculo y que esa fricción pues mermara. Así transcurrió con muchos de los emperadores. Y hubo un emperador que compitió él personalmente contra otro emperador, contra un gladiador y también contra un animal. Y este espectáculo cobraba mucha vida. Aquí en el verso número 5 dice: haré sobre ti inmundicia, te haré despreciable. Yo no quiero tener nada contigo. Y dice: y haré de ti un espectáculo. En el 6 dice, en el 7 dice: y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá: asolada está Nínive, ¿quién llorará por ella? ¿Dónde buscaré consolador? ¿O dónde te buscaré consolador? Nínive era una ciudad completamente despreciable. Y Jonás lo sabía. Y Jonás quería que Dios se vengara de esa gente. Pero Dios no podía vengarse de Nínive y mandar un fuego consumidor que exterminara y desapareciera la ciudad sin alguien antes decirle: arrepiéntase. Y cuando Jonás llegó allá, lo único que dijo fue:
Viene el juicio, en 5 días Nínive será arrasada. Fue la palabra que usó. En 5 días Nínive será destruida. En 5 días todos perecerán. ¿Y qué pasó? La gente oyó el mensaje, tuvo miedo y se arrepintió. Y Jonás se puso guapo, porque Dios le dijo a Dios: yo sabía que tú eres misericordioso, tú no eras así, yo no quería que tú fueras así, yo quería que tú lo destruyeras, pero tú eres grande en misericordia. Esa gente son malos, merecen morir, pero tú eres Dios y tú no vas a hacer eso. Cuando nosotros vamos allá al verso 3, dice de Jonás, nosotros podemos ver ahí que él le dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y nosotros hemos visto eso muchas veces, pero como profeta como tal, ningún profeta huye de la presencia de Dios después que Dios le da un mandato. Eso es algo hasta raro. Entonces, Jonás se niega a cumplir la petición que Dios le hace. Y ahora, más que huir de Nínive, Jonás viene con un crecimiento donde siempre él ha odiado esta ciudad de Nínive. Jonás no quiere saber de esa persona. Nínive, Jonás odiaba tanto que él lo que quería era que Dios lo destruyera, que Dios no tuviera ningún tipo de misericordia. Él no le gustaría que esa gente se arrepientan y que escuchen el mensaje y que se salven. Él no está con eso. Ahora, él lo que hace es huir. Suponemos que a ti te dan ahora aquí una Pedro, toma esto y ve a Punta Cana. Y Pedro agarra y va a Sichoén. Se supone que para ir para la parada de Punta Cana, usted tiene que ver una parada, una como Pingüe. Pedro va a Sichoén, se monta y coge una para Santo Domingo, y en Santo Domingo coge una para Azul. Completamente contrario. Pedro lo manda para acá y se va para el sur o para Puerto Plata. Porque él entiende que escondiéndose de Dios, pues Dios lo va a soltar en banda, y Nínive, como no va a escuchar el mensaje, no se va a arrepentir y Dios no va a tener otro remedio más que destruirlo. Eso es realmente lo que él entiende. Pero nosotros debemos entender algo: nadie puede escapar de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, en todo momento, al mismo tiempo. Salmo 139, del 7 al 11, dice lo siguiente. Salmo 139, verso 7 dice: ¿a dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás, y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí, le dice él. A donde quiera que yo me mueva, donde quiera que yo intente huir, donde quiera que yo no te quiera ver, pues fíjate que no, ahí te estaré mirando y te estaré viendo. Ahí tú me estarás acompañando. Y dice el verso 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento. Aquí estamos viendo a Jonás huyendo, pero eso, ¿qué significa? Que su conciencia estaba tranquila. Jonás no estaba perturbado. Entendamos que la falta de sentimiento y de culpa no siempre es una indicación de que todo está bien. Jonás no tenía culpa. Jonás no tenía ningún tipo de sentimiento por Nínive. Jonás estaba durmiendo en un barco con su conciencia tranquila.
nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad. Obedecer a Dios, porque nuestro pecado y desobediencia perjudican a otros. Eso fue lo que pasó con Jonás en este texto. En el 4, iba a perecer el barco. Todos iban a morir. ¿Por qué? Por algo que él hizo mal. ¿Y qué hicieron ellos? Lo arrojaron al mar. Le digo, arrójenme, yo soy el culpable. Lo arrojaron al mar. Y Dios en su provisión mandó un gran pez. Suponemos que era un gran pez. La Biblia dice que era un gran pez, pero suponemos que era muy grande, porque se lo comió, lo llevó a su estómago y con algo sobrevivía ahí. Sin que se le partiera un hueso, sin que se le pasara algo en la cabeza, sin que quedara inconsciente, porque desde la barriga de ese pez, Jonás imploró a Dios y le dijo: Señor, yo te fallé, pero tú sabes, dame un chance. Y el pez fue y lo vomitó en Nínive, a donde Dios lo mandó. Por eso que nadie puede huir cuando Dios lo está mandando. Realmente, eso es lo que vemos. A Jonás huyendo, pero Dios proveyendo cada uno de los medios y cada uno de los pasos para que al final su misericordia y su bondad sea contagiosa y se cumpla cada una de las cosas con quien él mandó desde un principio. Con Jonás. Y dije: tú pensaste que tú no ibas a obedecer. Tú vas a obedecer porque yo te he mandado. Y tú vas a ver que cuando tú prediques, si tú predicas y ellos se arrepienten, yo voy a tener misericordia. Porque yo voy a ser misericordioso con quien yo quiera ser misericordioso. Y yo voy a destruir a quien yo quiera destruir. Porque yo soy Dios. Ahora, nosotros podemos ver que alrededor de toda la Biblia hay pocos personajes tan transparentes como el profeta Jonás. Él es un libro abierto y muchas cosas de él que encontramos en la Biblia realmente no son de nuestro agrado. Por lo que vemos que dice de él, es probable que cuando nosotros vemos a Jonás, lo veamos a nosotros mismos. Es probable que Dios te haya mandado muchas veces a hacer algo y tú hayas hecho la cosa en tu propia fuerza. Es probable que tú muchas veces hayas tratado de ocultarte de algo que Dios te haya mandado. Es probable que muchas veces tú hayas ido en la dirección contraria. Es probable que tú seas idéntico a Jonás. Pero yo te voy a decir algo. Si Dios te mandó, no se va a devolver. Es probable que Jonás nos recuerde demasiado a cada uno de nosotros. Jonás sabía que Dios era misericordioso, que Dios era compasivo, lento para irarse, lleno de amor inagotable, lo dice, y dispuesto a perdonar. Creyente, Dios es tan directo con cada uno de nosotros como Él fue con Jonás. Así como Él fue con Jonás, Él es directo con cada uno de nosotros. Y te voy a decir algo. Dios nos quitará nuestra comodidad si de esa manera nosotros podemos llegar a servirle mejor. Jonás, no sé las preocupaciones que tenía antes de que Dios lo llamara, pero él fue a Jope, compró un pasaje y compró para Tarso, para España, probablemente a vacacionar. Y Dios le dijo: no, voy a predicar y es para Nínive, Cuba. No es para España, es para Catrán.
Si Dios ve que tú eres obediente, Dios te va a usar de esa manera. Y si Él entiende que tus comodidades son un estorbo para su servicio, para Él hacer su obra y para que tú cumplas con lo que Él demanda de ti, Él te va a quitar las comodidades. Mientras nosotros pensemos que tenemos el control, como Jonás, estamos equivocados. Mientras nosotros pensemos que tenemos el control y nos sintamos importantes, no conocemos el Dios tal y cual como Él es. No lo conocemos. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Qué ha hecho Dios recientemente en tu vida? ¿Hay algo por lo que tú le debas agradecer? ¿Eres tú como Jonás? Yo te voy a hacer la última pregunta. ¿Tú estás escuchando lo que Dios está demandando de ti en estos momentos? ¿Vas a correr en dirección contraria? ¿O vas a obedecer? Nosotros no tenemos el control. Nosotros lo único que podemos hacer es cederle nuestra vida a Dios, esperar, obedecer y tener paciencia, que es lo que Él demanda de nosotros. Al final, con esto voy a concluir. Jonás pensó que podía evitar el llamado de Dios si huía de Él. Esa fue la primera idea que él tuvo. Jonás pensó, yo si me voy en dirección contraria puedo evitar lo que Dios tiene para mí. Y yo no voy a Nínive porque esa gente son malos y yo no quiero que se arrepientan y esa gente no merece la misericordia de Dios y Dios no que lo destruya, que acabe con ellos, porque esos sí que son malos. Y me voy, y compró su pasaje y se fue. Muy mal. Jonás pensó que podía evitar el llamado de Dios si se sacrificaba a sí mismo. Tírenme a mí al mal, que yo soy el culpable. Si yo perezco, pues Nínive se jode, no se salva, nadie va a predicar la palabra y no se cumple. Entonces, sacrificándome a mí, pues todo pasa bien. Tírenme al mal, que yo fui el que fallé. Él pensó que si sacrificándose a sí mismo, no iba a cumplir el propósito de Dios. Él pensó que podía evitar el llamado de Dios si hacía lo primero que él hizo, que fue no escuchar su voz y desobedecer. Si desobedecía, si iba en contra de lo que yo estaba pidiendo. Y cuando él llegó a Nínive ni siquiera predicó, no cogió y le dice no, porque en la ley de Dios dice tal cosa. No, él lo que dijo fue, oiga, 5 días de juicio vienen y Nínive será arrasada. Y punto, no dijo más nada. Él creyó que podía evitar el llamado de Dios si desobedecía. Y al final, él pensó que podía huir del llamado de Dios si se escondía. Y tampoco le funcionó, tampoco fue así. Estaba en el barco durmiendo como que no pasa nada, después la barriga de un pez, y él nunca se imaginó que ese pez lo iba a vomitar a donde él tenía que cumplir el propósito. ¿Qué yo te quiero decir con esto para concluir? No importa que te esconda, no importa que desobedezca, no importa que tú no actúes cuando Dios manda, no importa lo que haga, no importa que vaya en dirección contraria. Cuando Dios te llamó a hacer algo, tarde o temprano se va a cumplir y lo único que vas a tener que hacer es obedecer. Lo único que puedes hacer es obedecer, porque cuando Dios te llama, no se vale correr, no se vale. Y eso hay que entenderlo muy claro. El amor de Dios es sin condición alguna. El amor de Dios es incondicional. Practiquemos la obediencia y experimentemos los beneficios que traen estas cosas. Nosotros como creyentes, Dios va a cumplir su voluntad soberana a pesar de tus limitaciones.
Y si no me entendiste, te lo voy a repetir. Dios va a cumplir su voluntad soberana a pesar de tus limitaciones, a pesar de tus objeciones. Lo que sea que tú pongas, por lo cual tú encuentres que tú no estás preparado, Dios te va a preparar, pero su voluntad se va a cumplir. Jonás es un reflejo de lo que muchos cristianos somos. Pero el amor de Dios no está condicionado a lo que nosotros hacemos o lo que nosotros pensamos. Porque si fuera así, nos perdieran. Él termina diciendo que Dios sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. Y cuando se sentó en el árbol a esperar que Dios destruyera, no estaba quemando el sol, porque en ese momento la temperatura a esa hora del día era terrible, y Dios proveyó un árbol que le diera sombra, y maldijo, y Dios le quitó el árbol. Cuando un gusano que se lo comiera. Y Dios no destruyó a mí. Se arrepintieron, vieron la misericordia de Dios, y en el año 612 la historia cambió. Ahí sí Nínive fue destruida, pero el propósito que Dios demandó de Jonás se cumplió. No importa las objeciones, que te escondas, que desobedezcas, que actúes de tu propia manera o que vayas en dirección contraria. Cuando Dios manda, no se puede correr, porque al final su palabra es soberana y se va a cumplir por encima de nuestros deseos. Es su voluntad, no la nuestra. Dios te bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias te damos. Gracias por tu palabra, por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos guarde, nos bendiga, que tú, Señor, nos ayude día tras día a grabar esta palabra en nuestro corazón, a compartirla para que la persona conozca de Cristo y pueda ser sana. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén.